A ver, seguramente me va a escuchar. A ver, yo me acerco un poquito más. Licenciado. Hola, hola. Sí, ¿ahí me escucha bien? Ahora un poco mejor. Bien, la pregunta es, la inflación, lo que se dice que va a estar en el 8%. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Piensa más? ¿Piensa menos? Sí, nuestros números están dando exactamente 8 para el mes de abril y algo parecido también para el mes de mayo, ¿no? Que va a ser también complejo porque el impacto de la fuerte corrida que hubo hace un par de semanas atrás sobre los dólares financieros, sobre el dólar blue, que ha sido justamente a finales de abril, va a dejar su impacto también en este mes de marzo, que además sigue incluyendo una suba importante en varios servicios. Correcto. Y por supuesto también en el promedio salarial, ¿no? de aquellos que tienen paritarias. Correcto. ¿Cuánto perdió un empleado público desde que asumió Alberto? Le pongo en este brete. Suponga usted que para poner los números redondos, cuando asumió Alberto Fernández, ganaba una persona, póngale un riojano, que por supuesto no ganaba eso, 100.000 pesos. Si usted lo proyecta cuando asumió Fernández a hoy, ¿cuánto sería hoy el poder de esos 100.000 pesos que perdió un riojano? Y esos 100.000 pesos hoy estarían alrededor de 85.000. O sea, se perdió aproximadamente un 15% real de ingreso en el empleo público y también en el empleo, sobre todo en el empleo privado informal, aquellos que no tienen capacidad de negociar paritarias en el sector privado, ¿no? Lo que sucede, Daniel, es que cuando la inflación se acelera y sobre todo cuando pasa el 100%, está, digamos, estudiado y diría validado por la propia realidad en la Argentina, la inflación le gana siempre a los aumentos de salarios, ya sean públicos o privados. Por eso me parece importante para tener en claro que la mejor política salarial que puede tener un gobierno, la mejor política salarial para mejorar los ingresos de sus ciudadanos, es bajar la inflación, cosa que obviamente este gobierno no hizo y que claramente tiene este impacto sobre los salarios, sobre los ingresos de la familia. Bien, la canasta alimentaria, licenciado, ¿va a rondar el 10, el 12? Bueno, uno está viendo que los alimentos ya, el dato que tenemos reciente, el más reciente es el de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de abril de la Ciudad de Buenos Aires. Los alimentos ya están subiendo por arriba del 10% por tercer mes consecutivo. Es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Pensemos que los alimentos son básicamente el principal gasto de consumo de cualquier familia y sobre todo de las familias de menores ingresos, ¿no? Entonces, tenemos esta paradoja, Daniel, de tener en la Argentina trabajadores, ya sea públicos o privados, que ya están muy cerca o en la línea de la pobreza. Y esto evidentemente es una nueva realidad de la Argentina. Aquel que tenía trabajo en la Argentina hasta hace muy poco no era pobre. Ahora tener trabajo no garantiza no ser pobre. Y ese es el otro gran problema. Correcto. ¿Usted piensa, ya no haciendo una exégesis, una interpretación, ya casi es una pregunta personal, ¿usted piensa que al gobierno le va a ir mal en las elecciones toda vez que la inflación es galopante y el poder adquisitivo se ha perdido? Es muy difícil ganar una elección en un contexto económico como el actual. Un gobierno que ha duplicado y más la tasa de inflación de la que recibió, digamos. Tengamos en claro, el último año de Macri la inflación el gobierno Macri termina con 53% de inflación. Correcto. Este año la inflación va a estar claramente por arriba del 120%, o sea, más que el doble de esa herencia, y evidentemente, digamos, yo creo que ese es si se quiere, la síntesis, ¿no? Esa tasa de inflación tan elevada es la síntesis de todos los desequilibrios que el gobierno no solamente no corrigió, sino que amplificó en muchos casos, y además en un año en donde le van a faltar entre 15 y 20 mil millones de dólares producto de la gran sequía
que afectó a la producción de soja y en particular en el país también. Para ponerlo en términos que podamos entender todos, la inflación no es ni más ni menos, y corríjame obviamente, que el resultado entre gastar. Si yo, por ejemplo, en mi casa entran 100.000 pesos y gasto 500.000 y a la vez me endeudo con 5 créditos, ¿eso sería la inflación? Esa es una parte importante de la inflación, sin duda. Lo que sucede es que ahora la inflación, a eso hay que agregarle, que ha tomado una dinámica propia, se ha convertido en una suerte de monstruo cada vez más independiente, cada vez más autónomo, y las políticas, lo que sería la corrección a través de las políticas monetarias y fiscales, es decir, gastar lo que ingresa, sería en términos de su comentario recién. No es suficiente, es necesario, pero no suficiente para atacarla. ¿Por qué? Porque con más del 100% de inflación, lo que conocemos como inercia inflacionaria, o sea, la corrección de los contratos se va haciendo, contratos de alquileres, de salarios, todos los contratos de la economía, se va acortando. Y eso le pone un piso a la posibilidad de que la inflación baje, y al contrario, uno forma precios siempre mirando la inflación que pasó y no la inflación que va a venir, y en consecuencia lo que le pone justamente es un piso a la inflación, que por desgracia es un escalón que va subiendo mes a mes. ¿Tiene solución rápidamente o lo van a tener que ver los abuelos? ¿Alguna solución? Siempre y cuando los gobiernos de acá adelante, de hoy que estoy hablando con usted, suponga, estamos soñando, a 5, 6, 7 años, hacen algo coherente. ¿Cuándo va a haber un dígito desde el manual, de lo que usted leyó, desde los libros, desde las teorías económicas, haciendo lo que se debe hacer? ¿Cuándo se termina la inflación en años? Yo diría que lo que no hay que hacer es prometer bajar la inflación de la noche a la mañana, como hizo el gobierno anterior y terminó mal, y por supuesto hay que encarar el problema, como no hizo tampoco este gobierno. Correcto. Decir entonces que la inflación se va a bajar rápidamente y vamos a tener un dígito anual el año que viene, eso es una mentira. La inflación va a requerir un proceso largo, lo que los economistas llamamos plan de estabilización. ¿Cuán largo, licenciado? Dígame en tiempo. Yo diría no menos de 3-4 años. O sea, el próximo gobierno va a ser un gobierno que va a convivir con una inflación elevada. El tema es que tiene que ser año tras año cada vez más baja. Yo diría que la inflación va a tener que bajar entre 20 y 25 puntos por año para poder llegar al dígito, digamos, en el año 2027-2028. Pero la última pregunta casi personal, licenciado. Usted debe tener seguramente un buen pasar, vive bien. ¿Tuvo que relegar algunas cosas usted, que debe ser del segmento, póngale, estoy soñando, no lo conozco a usted, del segmento ABC1, usted es un señor que vive cómodamente y está muy bien, ha estudiado seguro, y la pregunta es, ¿usted tuvo que relegar algunas cuestiones económicas o financieras en su familia o usted mismo? Sí, por supuesto. Hoy, por ejemplo, la capacidad de ahorro en mi familia y en la gente con la que yo me relaciono se ha afectado notablemente, y por desgracia mucha gente conocida y amigos han pasado y pasan momentos complejos. A ver, la inflación llega, es como el agua, uno quiere evitar que ingrese y le pone todas las trabas, pero finalmente se filtra y obviamente afecta los cimientos de la economía familiar. De cualquier economía, o sea, hay que ajustar las cosas, lo que no hacen los gobiernos. Lo que no hacen los gobiernos, y por desgracia cuando los gobiernos no lo hacen, no están pensando no en mí o en usted, o quizá en algunos de los que nos escuchan, sino en muchos argentinos que no tienen ninguna posibilidad de defenderse de nuestro país. Está clarísimo, está clarísimo. Licenciado, ha sido un gusto escucharlo y muchísimas gracias por este contacto con la provincia de La Rioja, con el medio más importante que es Multiplataforma Fénix. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo. Gracias, muy gentil. Falta mucho tiempo, Florencia, señoras, caballeros. Mucho tiempo, mucho.